Ella dijo que quería despertar, pero ella evitaba estar sola en silencio. Ella dijo que quería concientizar al público, pero ella no podía soportar mirar lo que sentía. Interesante, ¿no? ¿Cómo puede alguien buscar la iluminación mientras huye de sí mismo? Llamemos a nuestro personaje Laura. Laura consumía contenido sobre espiritualidad a diario. Veía videos sobre física cuántica, hablaba sobre vibración, compartía citas de Jesús, hablaba del ego espiritual y citaba a Jung en sus conversaciones. Ella conocía los términos, conocía las teorías. Él sabía las frases adecuadas, pero algo dentro de ella permanecía inquieto. La inquietud constante no es lo mismo que el verdadero despertar. Ella dijo que quería liberarse, pero cada vez que surgía alguna incomodidad, ella salía corriendo. Corrí hacia mi teléfono celular. Corrió hacia las distracciones. Se apresuró a encontrar explicaciones sofisticadas. Tenía prisa por conseguir más contenido. Y aquí es donde empieza la parte incómoda. No toda búsqueda espiritual tiene que ver con la expansión. A veces, es escapismo refinado. Jesús dijo algo sencillo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero saber no es lo mismo que consumir información. Se trata de afrontarlo, y afrontarlo duele. Laura se dio cuenta de que cada vez que sentía una sensación de vacío, la llenaba con el estudio espiritual. Siempre que surgía el miedo, ella buscaba técnicas. Siempre que surgía la tristeza, ella buscaba explicaciones enérgicas. Pero no se quedó. No cruzaría. No lo sentí. Y aquí viene la primera revelación profunda. Quizás no estás buscando el despertar. Quizás estás tratando de evitar sentir lo que hay dentro. La física cuántica sugiere que el observador altera el fenómeno. Pero lo que pocas personas entienden es que solo puedes cambiar lo que tienes el coraje de observar. Si no reconoces tu dolor, sigue vibrando. Si no reconoces tu inseguridad, ella continúa influyendo en las decisiones. Si no abordas tu miedo al rechazo, sigue siendo selectivo en sus relaciones. Laura estaba hablando del ego espiritual, pero no se dio cuenta de que su propio discurso era un escudo contra el miedo a no ser suficiente, un escudo contra los sentimientos de incompetencia, un escudo contra la vieja culpa que nunca ha sido digerida. Jesús no enseñó a escapar del dolor, les enseñó a cruzar la calle. Cuando decía niégate a ti mismo, quizá no estaba hablando de represión. Quizás estaba hablando de abandonar la personalidad que has construido para protegerte. Laura no quería perder su imagen de persona consciente. Ella quería mantener esa imagen intacta, y la imagen no es conciencia, es identidad, y la identidad es el territorio favorito del ego. La segunda verdad comienza aquí. Despertar no se trata de sentirse superior, se trata de ser honesto. Laura se dio cuenta de que se sentía irritada cuando alguien la criticaba, pero rápidamente lo justificó diciendo que la otra persona estaba en un estado vibracional bajo. Fue elegante, era sofisticado, era espiritual, pero fue un escape, porque si alguien te afecta, hay algo dentro de ti que necesita ser visto. Jesús dijo, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A Laura le encantaba citar esa frase, pero nunca lo aplicó cuando se sintió atacada. Y aquí hay algo que pocas personas quieren oír. Puedes aprender todo sobre la conciencia, y aún así, sigues huyendo de ti mismo. La mente es brillante creando teorías para evitar sentir emociones crudas. Ella prefiere explicar el dolor en lugar de sentirlo. Prefiere analizar el miedo antes que superarlo. Prefiere estudiar la vibración en lugar de admitir la inseguridad. Laura empezó a notar algo inquietante. Cada vez que estaba a punto de enfrentarse a una herida interior, surgía una nueva búsqueda espiritual. Un nuevo método, una nueva técnica, un nuevo video, un nuevo concepto. Y eso la mantuvo ocupada, pero no transformado, porque la transformación requiere permanencia, y quedarse requiere coraje. Jesús estaba hablando del desierto. La vida en el desierto no es un castigo, es un espacio sin distracciones,
Y quizás el mayor temor de la mente moderna es el silencio, porque en el silencio encuentras lo que intentabas evitar. Laura dijo que quería paz, pero no podía soportar el vacío, y el vacío es donde la identidad comienza a disolverse. Y cuando la identidad se disuelve, el ego entra en pánico. Pero el pánico es la puerta de entrada. La física cuántica habla del colapso de las posibilidades. Cuando observas algo claramente, cambia. Pero para observar con claridad, tienes que dejar de huir. Y Laura seguía corriendo, corriendo hacia los conceptos, apresurarse en dar explicaciones, apresurarse a dar discursos, pero empezaba a sospechar que quizá huía de algo mucho más simple. Tenía miedo de sentirse no suficiente, y el despertar comienza precisamente allí, cuando dejas de explicar y empieza a sentirlo. Laura comenzó a notar algo que la molestaba profundamente. Siempre que estaba a punto de enfrentar un conflicto interno, surgía una distracción espiritual. Fue casi automático. ¿Te sentiste solo? Estaba viendo un vídeo sobre alta vibración. ¿Se sentía celoso? Estaba buscando explicaciones sobre la proyección de energía. ¿Se sintió enojado? Siguió repitiendo frases sobre la conciencia expandida. ¿Tenías miedo? Estaba hablando de la física cuántica y del poder del observador. Ella nunca dejó que sus emociones la dominaran. Ella lo tradujo. Y traducir emociones no es lo mismo que transmitir emociones. Jesús nunca enseñó la traducción emocional. Él enseñó la verdad. Y la verdad rara vez es cómoda. Cuando dijo, "La verdad os hará libres", no estaba prometiendo consuelo inmediato. Prometía romper con el pasado, porque la verdad rompe las narrativas internas. Y Laura tenía muchas historias. Narrativas sobre ser fuerte, narrativas sobre la conciencia, narrativas sobre cómo superar las reacciones comunes. Pero cuando alguien la ignoraba, se sentía pequeña. Cuando alguien la rechazó, ella se sintió inadecuada. Cuando alguien la criticaba, se sentía amenazada. Y aquí es donde entra en juego algo crucial. El sentimiento no es el problema. Negar lo que sientes es... Laura confundió la espiritualidad con la estabilidad constante. Creí que despertar significaba no ser sacudido. Pero Jesús lloró. Jesús estaba indignado. Jesús lo sintió. La diferencia no fue la falta de emoción. Era una ausencia de escape. No ocultó lo que sentía con discursos sofisticados. Él permaneció. Y quedarse es raro. La mente moderna ha sido entrenada para escapar. Escápate con entretenimiento. Escapar productivamente. Escapar con información. Escapar, incluso a través de la espiritualidad. Laura se dio cuenta de que su búsqueda de expansión era, en parte, una búsqueda de anestesia refinada. Ella quería entenderlo todo para no tener que sentirlo tan profundamente. Pero sentir profundamente es la puerta de entrada. La física cuántica habla de superposición, múltiples estados coexistiendo hasta que son observados. En su interior coexistían inseguridad y confianza, miedo y coraje, control y entrega. Pero ella solo quería observar la parte elevada. Ignoró lo que consideraba sombra, y una sombra ignorada no desaparece. Ella ejerce influencia silenciosamente. Laura comenzó a darse cuenta de que cada vez que intentaba mantener su vibración alta, en realidad estaba reprimiendo la vulnerabilidad. Y la represión no aumenta la frecuencia, crea tensión. La tensión constante crea incoherencia. Y la inconsistencia genera sufrimiento. Jesús estaba hablando de la hipocresía no como un insulto moral, pero como una desconexión interna. Cuando dices una cosa y sientes otra, vives dividido. Y la división genera ruido. Laura vivía en constante ruido, exteriormente tranquilo, inquieto internamente, consciente externamente, internamente inseguro. Y la pregunta empezó a resonar. ¿Estás buscando el despertar? ¿O estás tratando de escapar de ti mismo? Porque despertar no se trata de mejorar tu imagen. Es cuestión de desmontarlo, y desmontar una imagen duele. Comenzó a notar que su necesidad de explicar todo provenía del miedo a parecer perdida. Ella no podía soportar no saberlo.
No soportaba la incertidumbre. No podía soportar admitir su confusión. Pero la confusión es parte del proceso. Jesús habló de nacer de nuevo. Y nacer de nuevo requiere pasar por el caos. Antes de que haya claridad, hay deconstrucción. Antes de que haya estabilidad, hay desorientación. Laura quería la iluminación sin desorientación. Quería expansión sin colapso. Quería conciencia sin crisis. Pero la crisis es parte de la ruptura. Y la ruptura es parte del despertar. Comenzó a darse cuenta de que estaba evitando conversaciones difíciles porque tenía miedo de perder el control de la narrativa. Evitar el conflicto es cómodo, pero el conflicto evitado no desaparece. Se acumula, y el acaparamiento crea ansiedad. La física cuántica nos recuerda que la energía no desaparece. Ella se transforma. Las emociones no resueltas tampoco desaparecen. Cambian de forma, convirtiéndose en irritación repentina, convirtiéndose en un cansancio inexplicable, girar la tensión corporal. Laura comenzó a sentir en su cuerpo lo que había estado evitando sentir en su mente. Y ahí fue cuando algo cambió. Ella decidió no estudiar más ese tema. Él decidió vivir. Cuando se sentía insegura, no se apresuraba a pedir una explicación. Se quedó. Cuando sentía miedo, no buscaba una técnica. Él respiró. Cuando sentía tristeza, no lo llamaba proceso vibracional. Él lo llamó tristeza. Y eso fue liberador. Porque nombrar nombres honestamente desmantela ilusiones. Jesús dijo, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Eso es integridad emocional. No se trata de espiritualizarlo todo. Se trata de ser directo con lo que sientes. Laura se dio cuenta de que parte de su sufrimiento provenía del intento constante de estar por encima de la experiencia humana. Pero la concientización no consiste en escapar de la condición humana. Se trata de integrar el elemento humano. Comenzó a darse cuenta de que el despertar no es una escalera vertical, es una inmersión, y el buceo no es elegante, es profundo. Al principio está oscuro, es incierto, pero es real. La física cuántica habla de un campo unificado, pero solo logras la unidad cuando dejas de negar partes de ti mismo. Laura comenzó a integrar la parte que quería aprobación, la parte que tenía miedo al rechazo, la parte que se sentía celosa, la parte que quería reconocimiento. Y, curiosamente, cuando se unió, estas partes perdieron intensidad, porque la resistencia se alimenta, la aceptación se disuelve. Empezó a comprender que tal vez estaba buscando despertar para evitar sentirse inadecuada. Pero la incompetencia sentida con conciencia se transforma en humildad, y la humildad es estabilidad. Jesús nunca mostró superioridad, caminaba con presencia, y la presencia no necesita demostrar nada. Laura comenzó a tener días menos productivos, menos intentar evolucionar, pero para ser honesto, y la honestidad es liberadora, pero hay algo aún más profundo. Cuando dejas de huir de ti mismo, empiezas a ver quién eres realmente, y eso puede dar miedo, porque descubres que parte de lo que llamas espiritualidad era en realidad un mecanismo de defensa. Parte de lo que él llamó la búsqueda fue una falta. Parte de lo que él llamaba fe era un miedo sofisticado. Pero descubrir esto no es una derrota, es el comienzo. El despertar no se trata de adquirir algo nuevo, se trata de dejar atrás lo que es falso, y falsedad no significa malicia, significa protección antigua. Laura no era falsa, ella estaba protegida, protegido por conceptos, protegido por los discursos, protegido por la identidad espiritual. Pero la identidad es una máscara, y las máscaras son pesadas. Ella empezó a vivir más livianamente, no porque lo haya solucionado todo, pero porque ya no estaba huyendo más. Y quizás esa sea la diferencia entre buscar el despertar y despertar verdaderamente. Buscar es acumular. Despertar es dejarse ir. Buscar es correr. Despertar es detenerse. Buscar es explicar. Despertar es sentir. Laura no se convirtió en una persona diferente, pero dejó de huir de quién era. Y eso lo cambió todo.
todavía queda una capa final, porque después de que dejes de huir, tienes que aprender a vivir sin armadura. Y eso requiere algo aún más profundo. Si este vídeo tiene sentido para ti, deja un me gusta. Escribe en los comentarios qué parte te resonó más, y envíaselo a alguien que esté buscando el despertar. Continuamos. Laura pensó que lo más difícil sería darse cuenta de que estaba huyendo. No lo fue. La parte más difícil vino después, porque cuando dejas de correr, quedas expuesto a sus propias emociones, expuesto a su propia inseguridad, expuesto a su propia fragilidad, y la fragilidad no es cómoda. Pasó días sintiendo algo extraño. No era la misma ansiedad que antes, pero tampoco era una paz absoluta. Era vulnerabilidad, sin retórica sofisticada para protegerse. Ya no hay más, esto ya lo entiendo para escapar, sin una explicación espiritual preparada para adormecer el malestar. Ella estaba cruda, y la crueldad es rara. Jesús nunca fue una figura protegida. Fue traicionado, cuestionado, incomprendido, y no estaba reaccionando tratando de proteger su reputación. Él permaneció en pie. Y la integridad no significa rigidez, significa consistencia. Laura comenzó a darse cuenta de que su antigua forma de vida se sustentaba en una actitud defensiva constante. Defensa contra el juicio, defensa contra el rechazo, defensa ante la posibilidad de cometer errores. Pero la defensa constante es agotadora, y el agotamiento espiritual no es falta de fe. Es una armadura excesiva. La física cuántica habla de interferencia de ondas. Cuando hay un conflicto entre frecuencias, se produce distorsión. Laura vivía en un conflicto interno. Una parte de ella quería ser vista como consciente. Una parte de ella tenía miedo de ser común y corriente. Parte de su amor deseado. Una parte de ella tenía miedo de volverse dependiente. Y estos partidos lucharon en silencio. Ahora que dejó de huir, esas partes han comenzado a aparecer, y no sabía qué hacer con ellos. Ella lo explicó antes. Ahora podía sentirlo, y el sentimiento es impredecible. Se dio cuenta de que su necesidad de parecer fuerte provenía del miedo a ser abandonada, que su búsqueda de conocimiento surgió del miedo a parecer ignorante, que detrás de su sofisticada espiritualidad se escondía una inseguridad de larga data, y eso no la hizo peor, la hizo más humana. Jesús estaba hablando desde el corazón. No se trata de rendimiento. Dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su cuerpo, es lo que viene del corazón. Laura comenzó a comprender que su corazón estaba lleno de un miedo antiguo, miedo a no ser elegido, miedo a no ser suficiente, miedo al fracaso público. Y quizás el verdadero despertar comienza cuando dejas de llamar al miedo baja vibración y empieza a llamarlo miedo. Simple, directo, sin misticismo. Ella empezó a practicar algo nuevo. Cuando se sentía insegura, se decía a sí misma, me siento inseguro. Sin intentar elevar, sin intentar reprogramar, sin intentar cambiar las cosas rápidamente, solo reconociéndolo. Y ocurrió algo curioso. Cuando lo reconoces honestamente, el miedo pierde su intensidad, porque el miedo necesita negación para crecer. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Laura empezó a comprender que la verdad no son solo palabras bonitas. Es un reconocimiento puro, y el reconocimiento genera integración. Comenzó a integrar partes de sí misma que antes había ocultado. La parte que quería atención, la parte que estaba envidiosa, la parte que sintió la comparación, la parte que estaba enojada. Y al integrarlos, se dio cuenta de que esas partes no eran enemigas, eran viejas heridas que clamaban por sanación. Y aquí hay algo profundo. Despertar no se trata de eliminar tus sombras, se trata de iluminarlos. La física cuántica afirma que el observador altera el fenómeno. Cuando observas tu sombra sin juzgarla, ésta cambia. Cuando reconoces tu inseguridad sin huir de ella, ésta se suaviza. Cuando observas tu ego sin atacarlo, se relaja. Laura comenzó a darse cuenta de que no era necesario destruir el ego, era necesario entenderlo. El ego fue construido para proteger. Pero cuando vives en constante protección, no vives verdaderamente, sobrevives.
Y sobrevivir no es lo mismo que estar vivo. Se dio cuenta de que gran parte de su ansiedad provenía de intentar predecir el rechazo antes de que ocurriera. Era una vieja estrategia. Si me preparo para lo peor, no me sorprenderé. Pero esto la mantenía en un estado constante de tensión. El voltaje constante altera el campo. La física cuántica no se trata del pensamiento mágico, discurso de estado. Y un estado constante de defensa crea experiencias defensivas. Laura comenzó a probar algo nuevo. Cuando alguien no respondía a un mensaje, ella no creaba una narrativa. Cuando alguien no estaba de acuerdo, ella no se sentía amenazada. Cuando algo salía mal, ella no lo veía como una confirmación de su incompetencia. Y esto no es resultado de la técnica, vino de su presencia. La presencia es la capacidad de permanecer. Quédate con la emoción, quedarse con la incertidumbre, permanecer en silencio. Jesús pasó un tiempo en el desierto. El desierto no es un lugar cómodo, es la ausencia de distracción. Laura comenzó a crear pequeños postres diarios, momentos sin celular, sin explicación, sin intentar mejorar nada, solo observando. Y en esos momentos se dio cuenta de algo transformador. Ella no necesitaba ser diferente para estar completa. Ella no necesitaba demostrar nada para merecer existir. No necesitaba controlarlo todo para estar segura. Y esa constatación cambió los cimientos de su vida. Las circunstancias no cambiaron inmediatamente, pero cambió la forma en que ella manejó esas circunstancias. Y cuando la forma cambia, el resultado cambia. Ella empezó a hablar con menos actitud defensiva, trabajar con menos estrés, amar con menos control. ¿Y lo curioso? La gente empezó a responder de manera diferente, no porque manipulara la energía, pero porque ya no emitía miedo constante. Y quizás aquí se encuentra la línea invisible entre buscar el despertar y el verdadero despertar. Buscar es intentar ser mejor. Despertar es aceptar quién eres y actuar desde ahí. La búsqueda es una cuestión de rendimiento. El despertar es presencia. Laura no llegó a ser perfecta, pero se volvió consistente, y la coherencia es estabilidad vibracional. Cuando la mente, la emoción y la acción caminan juntas, hay paz. No euforia, paz. Y la paz no es la ausencia de desafíos, es la ausencia de guerra interna. Comenzó a darse cuenta de que su antigua búsqueda espiritual era, en parte, un sofisticado escape de la humanidad misma. Ahora estaba aprendiendo a vivir humana y conscientemente al mismo tiempo. Y eso es madurez espiritual. Todavía queda una capa final, porque vivir sin armadura requiere coraje constante, y el coraje no es la ausencia de miedo. Es una decisión no dejarse gobernar por él. Laura creía que despertar sería un acontecimiento, una experiencia mística, un destino, un momento claro de ahora entiendo, pero no fue así. No había iluminación dramática, no hubo ninguna revelación celestial, no hubo ningún cambio externo radical. Había algo mucho más sutil. Ella dejó de luchar contra sí misma. Y quizá esa es la parte que menos se vende. Pero es el que más transforma. Durante años, Laura intentó convertirse en una mejor persona. Más consciente, más equilibrado, más alto. Pero cada vez que intentaba mejorar, partía de la premisa de que quién era ella no era suficiente, y esta premisa generaba una tensión constante. Ella estaba constantemente tratando de lograr una versión ideal de sí misma, una versión que nunca se logró del todo, y cuando no logró su objetivo, se sintió culpable. Me sentí inadecuado. Sentí una silenciosa sensación de fracaso. Pero cuando dejó de huir, algo cambió. Se dio cuenta de que despertar no se trata de mejorar su imagen, se trata de desmontar la necesidad de tener una imagen. Jesús no enseñó cómo parecer santo. Él enseñó cómo ser honesto. Y la integridad es cuando no necesitas dividir quién eres en partes aceptables e inaceptables. Laura comenzó a vivir con menos lucha interna. Cuando me sentía inseguro, no intentaba aparentar confianza. Cuando sentí miedo, no intenté espiritualizarlo. Cuando sentí tristeza, no me apresuré a dar explicaciones enérgicas. Ella podía sentirlo,
Y sentir conscientemente no te debilita, fortalece. Porque dejas de estar controlado por la emoción, te conviertes en testigo de ello. La física cuántica sugiere que el observador altera el fenómeno, pero antes de poder cambiar cualquier realidad externa, necesitas convertirte en un observador interno, y eso requiere coraje. Valor para ver que tal vez su búsqueda del despertar era, en realidad, un miedo a enfrentarse a sus propias debilidades. Valor para darse cuenta de que parte de su espiritualidad era la defensa. Valor para admitir que querías ser especial. Y no solo conscientemente. Laura descubrió algo importante. Cuando dejas de huir de ti mismo, la necesidad de demostrar algo disminuye. Y cuando la necesidad de demostrar lo que uno vale disminuye, la tensión cae. Y cuando el voltaje cae, el campo responde de manera diferente. Ella no empezó a atraer milagros mágicos, pero ella empezó a vivir con más claridad. Las decisiones se han vuelto más sencillas, los conflictos menos dramáticos, las relaciones más honestas, porque ya no reaccionaba por miedo constante. Ella respondía basándose en la presencia. Jesús dijo, «Hágase tu voluntad». Laura siempre interpretó esto como sumisión externa. Ahora lo entendí como una entrega interna. Sin rendición, sin abandono, pero ceder ante un control excesivo. Entrega rígida de la identidad. Rendirse a la compulsión de predecirlo todo. Y eso es profundamente liberador, porque la mayor carga que llevamos no son nuestros problemas. Es el intento constante de controlarlos. Laura comenzó a darse cuenta de que la paz que buscaba no se encontraba en la resolución perfecta de las circunstancias. Estaba en la forma en que ella manejó las circunstancias, y pasar por ello conscientemente cambia la experiencia. No elimina el desafío, pero elimina el sufrimiento innecesario. Comenzó a comprender que el despertar no se trata de acumular conocimientos, se trata de ir pelando capas, capas de defensa, capas de orgullo, capas de comparación, capas de expectativas. Y debajo de esas capas había algo mucho más simple. Presencia. La presencia no es un espectáculo, es el silencio interior. Está vacío. Se trata de consistencia, cuando la mente y la emoción no chocan, cuando no necesitas convencer a nadie, ni siquiera él mismo. Y quizás aquí radica la verdad más incómoda. Es posible que hayas estado buscando el despertar durante años, y todavía estar huyendo, escapar del miedo a no ser suficiente, escapando de la vieja vergüenza, escapar de la vulnerabilidad, escapar del silencio. Pero el despertar comienza cuando dejas de correr, cuando aceptas que no necesitas convertirte en alguien diferente para ser digno, cuando entiendes que la espiritualidad no se trata de escapar de la humanidad, se trata de integrarlo. Jesús no prometió que el mundo sería fácil, prometió libertad interior, y la libertad interior no viene del escapismo, nace de la verdad. La física cuántica no promete un control absoluto sobre la realidad. Esto demuestra que el estado influye en el campo, y el estado no son solo palabras, se trata de consistencia. Laura no se convirtió en una persona diferente, pero dejó de luchar contra quien era, y eso lo cambió todo. Porque cuando dejas de huir de ti mismo, el mundo deja de parecer un enemigo. Cuando dejas de intentar demostrar tu valor, lo descubres. Cuando dejas de buscar el despertar como un símbolo de estatus, comienzas a vivir la conciencia como una práctica. Y la práctica es un proceso diario. Está en el tráfico, está en la crítica, está en el error, está en la frustración, está en soledad. Es una cuestión de dudas. Ahí podrás ver si estás huyendo o quedándote. Laura aprendió algo sencillo. Despertar no significa abandonar el mundo. Se trata de liberarse de la ilusión interna. Una ilusión interna es la creencia de que necesitas ser diferente para estar completo. Si este guión te hizo cuestionar algo sobre ti mismo, quizás esta pregunta sea más importante que cualquier respuesta, porque la conciencia comienza cuando te cuestionas a ti mismo y termina cuando dejas de huir. Si has llegado hasta aquí, es posible que ya hayas notado. No es necesario buscar tan lejos. Necesitas observar más. No es necesario acumular más conceptos. Necesitas vivir con más presencia. Y quizá la pregunta que queda es esta. ¿Estás buscando el despertar?
¿O estás listo para dejar de huir? Si esta reflexión ha ampliado tu perspectiva, continúa siguiendo el canal de expansión de la mente consciente. Aquí no estamos hablando de espiritualidad como performance. Estamos hablando de conciencia aplicada, de Jesús vivido no cotidiano, de la física cuántica traducida a la mente humana. Y se trata de un autoconocimiento que no enmascara nada, pero lo revela. Porque revelar es el primer paso, y quedarse es el segundo. Y quizás ahora estés preparado para ambos. Si esto tiene sentido para ti, deja un me gusta. Escribe en los comentarios qué parte te resonó más, y envíaselo a alguien que esté buscando el despertar. Hasta el próximo video.